Hermanos, en este Evangelio Jesucristo dice que hay vida eterna, que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y nosotros que estamos en la iglesia lo aceptamos, ¿sí? Podemos decir que estamos de acuerdo que hay vida eterna, pero qué bueno sería si realmente, si estamos seguros, si era algo muy cierto y algo que cada día podemos contemplar, cada día pensar, ok, hoy tengo este día, estas cosas para hacer, pero todo esto va a dar frutos en la eternidad. También todo lo que pasa a nosotros, todas nuestras preocupaciones, si lo ponemos en la perspectiva de eternidad feliz. Esto sería siempre una fuente de esperanza, ¿sí? En cualquier situación, de esperanza y de alegría. Pienso que es un don más grande que podemos recibir, que podemos tener en la vida. La fe, la certeza de la vida eterna. Y dice San Pablo en la primera lectura, aviva en el fuego lo que recibiste. Y nosotros recibimos todos este don del Espíritu Santo, la gracia, los carismas, y que podemos vivirlo. El don del bautizo, de confirmación, los dones de la fe, y que tan mucho ya pasamos el día de Pentecostés, este domingo, y cuando hablamos sobre el don del Espíritu Santo, cómo recibirlo, ¿sí? Y ahora es el tiempo para guardar lo que recibimos. Si pecamos, ir inmediatamente el mismo día a la confesión. No dar al demonio oportunidad para trabajar con nosotros, ¿sí? Y también no poner nuestra alma en esta esperanza de la vida eterna, no ponerlo en peligro de perderlo. También leer la Escritura, rezar, todo esto para vivir este espíritu que tenemos. A vivirlo en el fuego. La iglesia, los padres de la iglesia dijeron que la única cosa que tenemos que tener miedo de es perder el Espíritu Santo, ¿sí? Y hay una sabiduría muy grande, ¿sí? Tenemos muchas preocupaciones de diferentes cosas, pero si tenemos Espíritu Santo, Él nos siempre ayuda, nos siempre lleva por las dificultades, por tentaciones. Y tener este Espíritu Santo nunca estamos solos. Tenemos alguien, un amigo, que tiene poder infinito, que siempre puede ayudarnos. Y entonces nos invita esta lectura a vivir el don que recibimos, ¿sí? Que recibimos el don muy, muy, muy grande. Y ahora ponerlo en fuego es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra tarea. Y poco a poco lo pasa, ¿sí? Si vivimos intentando ser fieles, si vivimos intentando cada día vivir en la gracia de Dios, vivimos poco a poco, crecemos en esta fe. Amén.